Mis hermanos, hemos estado comenzando a hablar de la edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, el domingo pasado el viernes pasado Alberto estuvo hablando de 1 Corintios 3, ¿no? Estuvo hablando un poco del fundamento, la edificación y los materiales, ¿no? Entonces, hoy vamos a mirar, yo sé que él estuvo mencionando estos pasajes, pero yo quiero que profundicemos un poco en lo que dice Pablo acerca de la edificación de la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, había un hermano que servía entre nosotros predicando la palabra, y él a veces comenzaba un estudio y hacía 4 introducciones. Era la introducción de la introducción de la introducción, pero era espectacular, era muy edificante el hermano Gino y Francesco. Y yo siento que con esta serie estamos así, estamos con la introducción de la introducción de la introducción. Pero en últimas estamos queriendo, primero antes de entrar ya a lo que sería más práctico de la edificación de la iglesia, queriendo poner primero un paño de fondo doctrinal que nos va a servir de base para entender un poco cómo Dios, a grandes rasgos, nos mostró que Él iba a edificar su iglesia, o como decíamos el primer viernes que vimos cómo Jesús iba a edificar su iglesia. Entonces, yo creo que es un gran propósito y una gran necesidad que nosotros como cristianos entendamos cómo la Biblia enseña, cómo Jesús enseñó que iba a edificar su iglesia, cómo Él lleva a cabo ese propósito. ¿Qué deberíamos tener en cuenta nosotros como cristianos cuando pensamos en ser parte de esa edificación? ¿Cómo se debe trabajar? ¿Hacia dónde debe apuntar ese trabajo? ¿Cuáles son nuestras metas en ese trabajo? ¿Todo nos es lícito o todo no nos es lícito? ¿Sí? ¿Podemos ceder a las estrategias actuales, modernas, de cómo se edifica una iglesia? ¿O definitivamente la Biblia ya nos daba una visión, un panorama, una manera de cómo Jesús iba a edificar su iglesia? Hay una frase de Juan Calvino que decía lo siguiente, especialmente en el trabajo de la edificación de la iglesia. Él decía así, dice: cuando los hombres se permiten servir a Dios según sus propias fantasías y no atienden a los mandamientos de su palabra, pervierten la verdadera religión. Entonces, la Biblia nos muestra no solo que se debe edificar, sino aún, como lo veían la vez pasada, aún con qué materiales. Hay materiales que Dios aprueba, hay materiales que Dios quema. Hay cosas que van a recibir recompensa, hay cosas que van a sufrir pérdida. Entonces, ya de los escritos de Pablo, tal vez el pasaje más claro, donde él habla de cómo Jesús iba a edificar su iglesia, es el pasaje que acabamos de leer, Efesios 4. Efesios 4 nos muestra de manera general cómo Cristo glorificado ha determinado llevar a cabo su obra de edificación. Él en Mateo, como lo leímos el viernes inicialmente, él decía: yo edificaré mi iglesia. Ya Pablo en Corinto nos mostró más o menos cómo eso se iba dando, pero este pasaje tal vez es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Pablo describe cómo se lleva a cabo esa labor. Entonces va a servirnos mucho para entender la obra de Cristo. Entonces vamos a volverlo a leer, vamos a detenernos en algunas cosas y recuerden que estamos viendo el tema de la edificación de la iglesia. Entonces, primero que todo vamos a ver cómo la edificación es parte de la obra de nuestro Señor exaltado. Esa imagen aparece ahí en el verso 8 al 10. Entonces vamos a leerlo y vamos a comenzar a meditarlo un poco. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es la exaltación de Cristo, cómo en esa exaltación
el propósito de Cristo es llenarlo todo. Y ahí entra la iglesia. Pero Pablo comienza mostrando una figura, que esa figura proviene de un salmo que comienza en el verso 8 diciendo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ese salmo al que hace referencia Pablo, que es el Salmo 168, verso 18, era la figura cuando un general conquistador, hermanos, él iba, por ejemplo, un romano, o un griego, un persa. Generalmente el general iba a la batalla. Y cuando él conquistaba el pueblo o vencía a los enemigos, él tenía que volver al lugar donde había sido enviado. Si era Roma, pues a la capital. Y cuando él volvía, había una caravana que lo acompañaba y había todo un recibimiento por la victoria. Y en esa caravana que lo acompañaba, él traía a aquellos enemigos que habían sido hechos esclavos. Entonces él traía la cautividad. Entonces Pablo está evocando la imagen de un general victorioso. Pero ahora no es un general que está volviendo a la capital del imperio, sino es un general que está volviendo a la gloria. Entonces la idea, hermanos, es que Cristo, como lo vamos a ver acá, Cristo descendió como un general que fue a un lugar, a una batalla, a las partes más bajas, y eso ahorita lo vamos a ver, tiene varias interpretaciones, pero al vencer él en su muerte y en su resurrección, él asciende. Pero en su victoria, como el gran conquistador, como el gran precursor de nuestra fe, él no asciende solo. Él lleva unos cautivos que antes eran sus enemigos, pero ahora él ha conquistado. Y ahora son sus súbditos. Esos enemigos que él ha conquistado ahora somos nosotros. Entonces Pablo está evocando la edificación de la iglesia, apuntando inicialmente a que todo comienza en la cabeza de la iglesia, que es Cristo, nuestro Señor victorioso y exaltado. Es más o menos como lo que él le dice a los discípulos después de resucitar: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, como ahora yo he sido exaltado y he recibido toda autoridad y dominio universal, ahora ustedes van a comenzar a edificar mi iglesia. Entonces, vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Entonces la idea, hermanos, es que la iglesia comienza con Cristo y con la victoria de Cristo. Como lo decía el pasaje de Corintios la semana pasada, Alberto, la iglesia comienza con el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Pero aquí Pablo está evocando, como les decía, a un Cristo resucitado, victorioso, recibido en la gloria. ¿Sí? Si Cristo, escúchenme esto bien, hermanos, si Cristo no hubiera vencido en la cruz, si Cristo no hubiera resucitado, y si Cristo no hubiera sido recibido en el trono y recibido toda autoridad y gloria, la iglesia no existiría. La iglesia existe fruto de la victoria, de la conquista que Cristo llevó a cabo en toda su obra terrenal. ¿Amén? Entonces, ahí Pablo lo va a explicar. Dice el verso 9: y eso de que subió, ¿qué es? Eso hay que entenderlo, hermano, porque a veces no lee estos pasajes y no entiende. Eso que subió implica resurrección, ascensión y exaltación. ¿Sí? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento el ministerio terrenal de Jesús en los evangelios, vemos al final de los evangelios su muerte y su resurrección, y vemos en la epístola a los hebreos su ascensión, exaltación y ministerio celestial. Lo que pasa es que como a veces no se predica a Cristo, los cristianos no saben de eso. ¿Sí? Pero ¿qué es eso que subió? Que fue exaltado. El profeta Daniel dice en una visión que él tiene en los últimos tiempos, que apuntaba a la obra mesiánica de Cristo, que él vio cómo se abrían los cielos y subía uno como hijo del hombre. Aquel que subía a los cielos como hijo del hombre fue sentado en el trono y recibió del anciano de días toda autoridad, todo dominio y toda exaltación. Esa fue una visión profética de la exaltación que recibiría Cristo al ascender a los cielos.
Pues todo comienza con Cristo exaltado. Porque si bien nuestro Señor murió, fue humillado, Él no quedó ahí, hermano. Él resucitó y ascendió a los cielos victorioso y recibió del Padre toda autoridad y toda gloria, todo dominio, todo reino, todo poder. ¿Sí? Y ahora el Cristo exaltado, nuestro Señor glorificado, va a mostrarnos cómo Él lleva a cabo su obra acá en la tierra de edificación de su iglesia. Pero mira lo que sigue diciendo, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, antes de ascender, Él descendió. Ese descendió implica su humillación. Porque aquel que se hizo hombre, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era Dios con el Padre desde la eternidad. Entonces, eso que descendió quiere decir que la segunda persona de la Trinidad decidió humillarse, encarnándose y manifestándose, siendo semejante a nosotros. ¿Sí? Y cuando dice ahí que descendió, dice primero a las partes más bajas de la tierra. Hay una discusión en cuanto a interpretaciones de ese pasaje. Pienso que la idea más obvia es la encarnación. Las partes más bajas de la tierra misma. Él habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, ministró entre nosotros. Y obviamente las partes más bajas no solo hablan de espacio, sino habla de asunto espiritual. Cuando Dios descendió a la tierra estaba en tinieblas, en muerte espiritual. Entonces, obviamente es una referencia a la encarnación, a la vida y la obra de nuestro Señor Jesús. Algunos comentaristas también dicen que eso implica su descenso al Seol después de la muerte, que también es parte de la obra de la cruz. Cristo muere y desciende al Seol. Pero ya lo decía David en el Salmo, no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, definitivamente Cristo se encarnó y en su muerte descendió hasta el lugar de los muertos. Pero dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Después del Señor haber descendido hasta lo más bajo en su muerte, habiendo tomado nuestro pecado, habiendo descendido a los lugares de los muertos, dice ahí que Él también subió, lo que veníamos diciendo ahorita, resurrección, ascensión y exaltación, porque mira lo que dice ahí, por encima de todos los cielos. Eso también lo dice la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos dice que Cristo fue hecho más glorioso que los cielos mismos. ¿Sí? Esa es una referencia a decir que Jesús recibió el lugar de honra y de gloria mayor que existe en la creación. ¿Sí? Jesús fue exaltado, como dice también en Filipenses, hasta lo sumo. ¿Sí? Jesús, hermanos, nosotros al creer en Cristo y confesar que Él es el Señor, estamos reconociendo eso, que Dios le exaltó hasta lo sumo y que Dios le dio un nombre sobre todo nombre y que ahora lo que le corresponde a cualquier criatura es postrarse a sus pies y confesar que Él es el Señor. ¿Sí? Dice ahí que fue puesto por encima de los cielos y dice acá para llenarlo todo. Ese llenarlo todo es una referencia, hermanos, a algo que ya Pablo había dicho en el capítulo 1. Pablo había dicho que Dios había creado todas las cosas para que Cristo fuera la cabeza de todo. ¿Qué significa eso? Que toda la creación, visible o invisible, va a quedar bajo el señorío de Cristo y todo va a ser lleno por Él. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Sí? Entonces Pablo nos está dando, hermanos, una imagen especialmente gloriosa de Cristo exaltado y su posición en la economía, en el reino de Dios y en el propósito de Dios. Quiere decir, y eso es porque es tan importante esto, hermanos, porque cuando vamos a hablar
de la iglesia, cuando vamos a hablar de la edificación de la iglesia, como lo decíamos en el primer viernes, la iglesia surge en el corazón de Jesús. Pero ahora estamos viendo a Jesús exaltado, glorificado, y ahora el pasaje nos va a dirigir cómo ese Jesús exaltado, glorificado, que ha sido puesto a llenarlo todo, va a edificar su iglesia. Lo que nos muestra que aquel que ha recibido todo poder y toda gloria tiene la capacidad, el poder, y ha recibido del Padre todo dominio para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Nos dice ahí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, perdón, estamos en el 10, dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Entonces, después de pasar de esa imagen, ahora vamos a mirar cómo Él lo llena todo. Y cómo ese llenarlo todo tiene que ver con su iglesia. Dice ahí el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, no otro, hermanos, Él mismo. ¿Cuál mismo? El mismo que descendió, el mismo que ascendió y el mismo que fue puesto a llenarlo todo. Ahora Él mismo constituyó. ¿Qué significa eso? Constituyó. Bueno, establecer, colocar, dar, de alguna manera marcar la pauta cómo se iba a edificar su iglesia. ¿Y cómo? Él mismo puso que su iglesia, de alguna manera, si nosotros estuviéramos usando la figura del templo, el mismo es el fundamento. Cuando usted va a construir un edificio, usted tiene fundamentos. Pero para que ese fundamento o ese edificio pueda ser edificado, valga la redundancia, usted necesita tener columnas. De alguna manera usted va a ver aquí que las columnas que Él mismo estableció para edificar su casa tienen que ver con unos ministerios. Dice ahí, Él mismo constituyó a unos. Él describe 5 tipos de ministerios, o 4. O algunos piensan, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, la edificación de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con esto. El Señor resucitado, Él da a la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, dones hombres o ministerios, que son regalos de Dios para su pueblo. Y Él habla de 5. Los primeros que Él dice ahí, o que Pablo dice ahí, son los apóstoles. Ahora, aquí entramos en temas, hermanos, que han sido particularmente muy discutidos. Y en sí yo no quiero entrar a las discusiones, pero obviamente es necesario explicarlo, ¿sí? Para que entendamos de qué está hablando Pablo. En el Nuevo Testamento, hermanos, se hace referencia a 3 grupos de personas, en un sentido usando la palabra apóstol. Primero se hace referencia a los apóstoles del Cordero, que fueron aquellos que el Señor apartó en su ministerio. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, bueno, ahí está la lista con nombres completos. Esos son conocidos como los apóstoles del Cordero. ¿Sí? Después encontramos que a otros hombres en el libro de Hechos se les menciona que también eran apóstoles, porque también fueron enviados a predicar y también fundaron iglesias. Especialmente se habla de Pablo, se habla de Bernabé y, bueno, especialmente de ellos. Silas también se habla de apóstol. Y estos no fueron personas que conocieron personalmente al Señor Jesús, sino ¿sabe quién los apartó? El Espíritu Santo. Apartarme, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Antioquía? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Esos hombres también se les llamó apóstoles, ¿sí? Porque fueron enviados. Ahora, en este pasaje como tal, hermanos, vamos a darnos cuenta que la edificación de la iglesia en un sentido comienza con los apóstoles, especialmente con aquellos que estuvieron con el Cordero y aquellos que hicieron parte
no solo del comienzo de la iglesia, sino que especialmente escribieron los libros del Nuevo Testamento. Ahí están algunos del Cordero, pero también está Pablo, también está Santiago y Judas, que no eran los 12, sino que eran hermanos en la carne del Señor Jesús, que después fueron salvos, llegaron a ser importantes en la iglesia primitiva y fueron los escritores de 2 cartas. Está además Lucas, que no fue ni apóstol de Cristo, pero tampoco fue apóstol en el sentido de apartado por el Espíritu Santo para ser enviado en el libro de Hechos. Pero Dios usó a Lucas para dejarnos el Evangelio de Lucas, el libro de Hechos, y algunos piensan posiblemente la epístola a los Hebreos. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que hemos sido edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, hace referencia a la obra divina del Espíritu Santo en inspirar a aquellos hombres para dejarnos escrito el Nuevo Testamento, que sería el fundamento de nuestra fe como hijos de Dios. Entonces, generalmente, escúcheme bien esto, hermanos, cuando el Nuevo Testamento habla de los apóstoles, si no se está refiriendo a los del Cordero, se está refiriendo a los primeros misioneros, entre esos Pablo y Bernabé, o se está refiriendo a aquel grupo de hombres que Dios apartó para dejarnos escrito el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo habla en Efesios 2 de que ya puso el fundamento, el cual es Jesucristo puesto por los apóstoles y profetas, hace referencia a él. Entonces la pregunta es, ¿en nuestros días existen apóstoles? Entonces, en el sentido pleno de la palabra, de hombres inspirados que dejaron el Nuevo Testamento, o hombres que estuvieron con el Cordero, ese tipo de apóstoles ya no existe. Ahora, algo que sí es cierto, hermanos, que también en el sentido práctico de la palabra, hoy en día hay hombres que cumplen funciones de apóstoles. ¿En qué sentido? Le voy a explicar. Yo pienso que la palabra más de nuestros días para entender la función de un apóstol en los días del Nuevo Testamento es la palabra misionero. Aquellos que eran enviados, porque eso es lo que significa apóstol, enviados a predicar el Evangelio a otros lugares. Y fundaban iglesias, acompañaban esas iglesias, establecían el gobierno de esas iglesias y servían de soporte para las iglesias. En ese sentido, podemos pensar que hoy en día la misma iglesia necesita ese tipo de función ministerial de la palabra. Lo que pasa es que nosotros tenemos un cristianismo que de unos 40 o 30 años para acá se ha embriagado con una obsesión con un ministerio llamado apostólico. Ahora el pastor ya no quiere ser pastor, ya no quiere ser apóstol. Generalmente viene estos movimientos de la línea carismática pentecostal, pero no es en el sentido apostólico de la función que nosotros estamos diciendo. Sí deberíamos orar para que Dios levante más hombres que sean enviados a lugares sobre todo donde no hay el evangelio no ha llegado, que puedan evangelizar, predicar la palabra, donde las personas se puedan convertir y puedan establecerse en nuevas asambleas. Ese tipo de hombre, sí, hasta el día de hoy, se sigue necesitando en medio de la edificación de la iglesia. Entonces, lo primero que Cristo constituyó fue a unos que apóstoles. Entonces, en ese sentido, Cristo constituyó, primero inicialmente constituyó a los 12, después fue apartando a algunos por el Espíritu, constituyó, hizo que ellos fueran inspirados para dejarnos el Nuevo Testamento, y constituyó en el sentido que a través de los siglos siempre Dios ha enviado hombres para que su obra avance y se levanten nuevas iglesias. Y eso lo hace Cristo. Cristo glorificado, el mismo que ascendió, Él determinó que su obra iba a continuar por hombres. Entonces yo edificaré mi iglesia, pero no quiere decir que Él mismo, en un sentido, la va a edificar personalmente.
Yo edificaré en el sentido que yo iba a ascender, yo iba a ser glorificado, yo iba a enviar mi espíritu, yo iba a apartar hombres, yo iba a sostener hombres, yo iba a usar hombres para que mi iglesia comenzara a ser edificada. Eso es lo que significa yo edificar mi iglesia. Por eso estamos viendo cómo Cristo edifica su iglesia. ¿Sí? ¿Qué más? No solo envió apóstoles. Entonces hay un ministerio de la palabra, que es el ministerio de la palabra que Dios le dio a los apóstoles inicial, pero que tiene también una función, como lo veíamos viendo. Y ahora dice apóstoles y a otros profetas. Profetas, hermanos, nosotros cuando hablamos de profetas, no necesariamente el profeta es el que mira el futuro o que vaticina el futuro. Era parte. Pero si ustedes van a contar los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento no anunciaron el futuro. Algunos pocos. Daniel, Zacarías, algo Malaquías, pero generalmente el profeta era el que se levantaba de parte de Dios para exhortar al pueblo cuando el pueblo se había apartado. Y su exhortación era, vuelva a Dios. Entonces, el ejercicio del profeta, originalmente y en general, es aquel hombre que se levanta cuando el pueblo de Dios necesita una palabra de reprensión, de exhortación, para volver al camino en el cual se ha extraviado. Entonces, hay unos, como los apóstoles, que ellos son enviados a predicar el evangelio, a plantar iglesias, porque eso es parte de la edificación de la iglesia. Pero hay otros que Dios sabe que la iglesia necesita una constante reprensión, exhortación, aún consolación en tiempos difíciles, y Dios los envía con una palabra en un sentido más profética. Lo que pasa es que hoy en día usar ese lenguaje es, hermanos, tiene una palabra profética para mí, y la persona está esperando que uno le adivine qué va a ser el próximo año. ¿Sí? La persona está esperando que le profetice qué Dios le va a dar, o que le profetice que está pensando en el corazón. Pero en sí el profeta no tenía esa función, hermanos. El profetizar, que Pablo habla bastante en Corintios, es hablar para exhortar, consolar y edificar. ¿Sí? Es una palabra, sí tiene un color, como vamos a ver, un poco diferente a los pastores y a los maestros. Es una palabra un poco más, el profeta de por sí, su ministerio, su palabra es más fuerte, más tajante, más... ¿sí? Ustedes se dan cuenta que hay hermanos que cuando predican son muy maestros. Ellos tienen el don de explicar la profundidad de la palabra, enseñarla bien didácticamente. Usted entiende los misterios de la palabra. Hay otros que no, hay otros que tal vez no son tan maestros, pero cuando hablan son contundentes. Es que hablan y la palabra atraviesa, la palabra lo golpea, lo despierta, lo reargulle, lo confronta o lo consuela, porque también hacían eso los profetas. El profeta es más ese tipo de ministerio de la palabra. ¿Sí? También incluye, podríamos decirlo, a veces Dios levantaba hombres que podían anunciar cosas que habían por suceder. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Agabo. ¿Ustedes han leído el caso de Agabo? Agabo desciende de Jerusalén, eran los profetas de Jerusalén, eso está en el libro de Hechos. Antioquía, y con palabras se consoló a la iglesia, pero también Agabo previó por el Espíritu que iba a venir una sequía, la cual Hechos dice que vino. O sea, eran hombres que por una percepción espiritual también podían prever un poco las cosas que habían de venir. Agabo fue el mismo profeta que se le apareció a Pablo, ¿recuerdan? Cuando Pablo llega a cierto lugar y dice, ¿de quién es el cinturón de este? Bueno, así te van a atar en Jerusalén. De alguna manera Agabo tenía sí, ese discernimiento, ese don de prever lo que había de suceder, y se cumplió, porque eso es una característica de un verdadero profeta. El verdadero profeta, lo que habla debe cumplirse, y no solo lo que habla debe cumplirse, hermanos, lo que habla, cuando generalmente algo de Dios, cuando Dios habla de esa manera, generalmente Dios trae 2 o 3 testigos. En el caso de Pablo más adelante le dice a los ancianos en Éfeso, Dios por el Espíritu Santo me ha anunciado por todas las ciudades
lo que me ha de sobrevenir en Jerusalén. O sea, no solo fue Agabo. El Espíritu Santo le venía diciendo en cada ciudad, vas para Jerusalén y te va a pasar eso. Entonces cuando Agabo vino, lo que Agabo habló, que era simplemente una confirmación del Espíritu Santo. Entonces hay veces, y a veces Dios da como parte de la edificación de la iglesia, como parte de la obra que Él está haciendo, hombres que tienen esa palabra más profética, o sea, esa palabra más impactante, esa palabra más transformadora, más penetrante, pero que también de alguna manera tienen esa capacidad de prever cosas que el Espíritu Santo ya está dando a la iglesia. Nosotros venimos de un ambiente, no somos cesacionistas, nosotros creemos aún en la vigencia de los dones espirituales. Yo personalmente tuve muchas experiencias espirituales, pero con personas que son serias. Es que hoy en día, hermanos, el cristianismo se llenó de un desfile de fantoches, un desfile de gente que habla por hablar. ¿Sí? Yo recuerdo, solo como para contar, cuando yo recién me convertí, una experiencia muy particular. En la iglesia de una hermano, con un don del Señor. Y yo me convertí, y en ese campamento que yo me convertí, se acercó a hablarme a mí. Y él comenzó a decirme, mira, esto te dice el Señor. Comenzó a darme versículos. Y me dijo unas palabras, hermanos, que yo recién convertí, lo que hice fue anotarlas. Hermana, y es como si ella me hubiera dicho todo lo que yo iba a vivir. Cosas que yo en ese momento no me imaginaba que iba a pasar, sucedieron, tenía un don. ¿Pero qué? Era una hermana madura en la iglesia, era una hermana espiritual, su familia era ejemplar, una vida íntegra. Cuando esa hermana más adelante le decía, hermano Pablo, es que quiero que venga, que quiero que hablemos, solo le da miedo, hermano. Esa gente que es del Señor, que cuando lo llama a usted ahora dice, ay Señor, ¿qué me vas a hacer? ¿Y porque hay personas que? Piadosas. Hoy en día hay mucho fantoche, que la gente no sabe ni dónde viene, que profetizan que el presidente, que profetiza, es un tipo de espectáculo religioso que no tiene las características. Y siempre uno dice, cuando tiene que ver con algo personal, con una situación, con la iglesia, Dios siempre va a confirmar, hermanos. Porque el mundo carismático, una de las mayores tragedias que tiene el mundo carismático, hermanos, en algunos ambientes, es la gran cantidad, escuchen, de matrimonios por profecías que fueron malísimos. El pastor me profetizó, y yo le decía una vez a una hermana que se divorció, eso terminó en una tragedia. Le dije, bueno, Dios le habló al profeta, pero no le habló a usted, no le habló a sus papás, no le habló, ¿sí? Que Dios confirma. Pero hoy en día hay mucha manipulación, muchas cosas. Pero en sí, hermanos, más allá del asunto, los profetas eran hombres levantados por Dios para hablar la palabra, generalmente cuando el pueblo se desviaba, con el propósito de edificar, consolar y exhortar. En algunos casos y en algunos tiempos, según Dios en su sabiduría lo ha permitido, también con dones que de alguna manera tienen que ver con las cosas que han de suceder. Tercer grupo de personas que el Señor constituyó. Los primeros los apóstoles, después los profetas, y ahora dice acá, evangelistas. ¿Qué hace la referencia a evangelistas? Bueno, dones hombres, estos son hombres, el Señor da a la iglesia con una gracia, con un encargo, con un énfasis, sobre todo en la predicación del evangelio. ¿Sí? Hay hermanos que el profeta era más hacia el pueblo, hacia la condición espiritual del pueblo. Exhortar, consolar, redarguir. El evangelista, por la misma naturaleza de su ministerio, es más hacia el mundo. ¿Sí? Es el que tiene el encargo de predicar el evangelio. Es el que sabe llegarle a las personas, el que sabe evangelizar, el que tiene el don, el encargo, la preocupación. En el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, de Felipe, y se dice que el evangelista. Felipe era un don para la iglesia porque Dios lo usaba de manera muy graciosa, muy lleno de gracia para predicar el evangelio a las personas. Felipe llegó a Samaria y predicó y muchos se convirtieron. ¿Sí? Felipe fue enviado al eunuco y le predicó y el eunuco se convirtió.
Una de esas personas que tienen gracia sobre todo a predicar a las personas de afuera. Nosotros podemos pensar en la historia reciente, no sé, un Billy Graham, ¿sí? Un gran evangelista. Personas que tenían la capacidad de predicar el evangelio a miles y miles de personas. Y Dios los usaba. ¿Sí? John Wesley, ¿sí? Hombres que tenían eso. Spurgeon, hermano. ¿Sabe qué hacía Spurgeon en la iglesia? Él le pedía a su congregación que no fuera el domingo a la iglesia, hermano, para que la iglesia tuviera espacio para todas las personas que venían a escuchar el evangelio. Ellos llegaron a construir un salón que más de 10,000 personas cabían y la gente se amotinaba afuera. Entonces le pedía a los miembros de la iglesia que un domingo fueran, un domingo no fueran, porque era tanta la gente que venía a escuchar el evangelio que, imagínense eso, ¿no? Y usted lo escucha y siempre en su predicación está el evangelio. Siempre en su predicación era confrontación. Y Dios lo usaba porque la gente se convertía, hermanos, de manera extraordinaria. Entonces, son dones que Dios ha dado a la iglesia a través del tiempo para que la predicación del evangelio se expanda. Porque como vamos a ver más adelante, pues edificación quiere decir conversión de personas, salvación de personas y edificación de esas personas salvas. Entonces hay dones, hay personas que Dios les ha dado esa gracia, que les ha dado esa capacidad, ese encargo, esa preocupación de predicar el evangelio. Dice ahí a otros pastores. ¿Sí? El pastor ya es más el que cuida las ovejas. El evangelista es el que trae las ovejas. El pastor es el que las cuida, las alimenta, las corrige. ¿Sí? El pastor es el que está con el rebaño, el que vela por el rebaño, el que cuida las ovejas. Pues hay hermanos que tienen un enfoque más profeta. ¿Sí? El profeta quebranta la oveja, el pastor la sana. ¿Sí? Hermanos que con la palabra, ellos que con la palabra reciben la oveja, restauran la oveja, cuidan la oveja, pastorean la oveja. Entonces Dios dio también a la iglesia pastores. Pastor ama a las ovejas, pastor se preocupa por las ovejas, pastor llama a las ovejas, pastor exhorta a las ovejas, pastor cuida a las ovejas, pastor huele a oveja. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta, hermanos, que cuando comencemos a hablar mucho de la edificación de la iglesia, cuando hablamos de pastor, no es la figura que muchos pensamos que conocemos hoy en día del pastor. Porque nosotros hoy hablamos del pastor y estamos hablando de la cabeza de la iglesia, el principal, el dueño del... Pero usted no se da cuenta que la visión bíblica del pastor es diferente, hermanos. Pero entre los que gobiernan, cuidan y trabajan en la iglesia, hay personas que que son pastores dados a la iglesia. No por el título, sino por lo que estamos diciendo. Alimentan las ovejas, cuidan las ovejas, corrigen a las ovejas, vivan las ovejas. Son pastores de verdad. ¿Sí? Ellos aman, ellos cuidan, ellos están con las ovejas. Entonces hay hombres que Dios los envía, como los apóstoles, a otros lugares a predicar el evangelio, a levantar iglesias. Hay hombres que Dios los levanta como profetas para enseñar a esas ovejas, corregir a esas ovejas, exhortar a esas ovejas. Hay hombres que Dios envía como evangelistas para que traigan las ovejas. Hay hombres que Dios pone para cuidarlas, amarlas y pastorearlas. Y dice aquí, y otros maestros. Da la idea más de un hombre de la palabra, ¿no? Hombres que abren la palabra, escudriñan la palabra, entran a las verdades de la palabra, saben explicar la palabra, enseñan la doctrina, discípulo, el maestro, ¿no? Que enseña la palabra, que es más de la palabra, usted no se da cuenta. A veces cuando usted está en un ambiente de iglesia o de iglesia, usted va a decir que hay hermanos que son dones más con este color, ¿no? Este hermano es más maestro, ¿no? Este hermano es más profeta, este hermano es más evangelista, este hermano es más apóstol. Él casi no permanece en la iglesia, él está viajando, él está visitando otras iglesias, él está cuidando esas iglesias, está poniendo en orden los problemas de una región en las iglesias. Es más un apóstol en ese sentido, ¿no? Pues esa es la idea, hermanos, que Pablo nos está dando, de que la edificación de la iglesia viene por dones que tienen este tipo de colores o manifestaciones en la palabra.
no todos son iguales, no todos tienen el mismo objetivo, sino que cada uno va cumpliendo diferentes funciones en este trabajo. Es como una obra. Cuando se está edificando, no sé, una gran construcción, un conjunto de apartamentos, un centro comercial, hay ingenieros, hay topógrafos, hay de esto, hay de ingenieros civiles, hay arquitectos, entonces la iglesia es algo así, hermano, ¿sí? Entonces, aquí usted se da cuenta que hay unos que son apóstoles, hay otros que son profetas, hay otros que son evangelistas, otros pastores, y todos hacen parte de la gran edificación de la iglesia del Señor. Entonces, miren lo que podemos ir pensando hasta ahora. Cristo no edifica su iglesia con estrategias. Cristo edifica su iglesia con dones hombres. Cristo no edifica su iglesia con novedades, sino, como lo vamos a ver, estos dones tienen que ver con ministerios de la palabra muy específicos. Y, como lo dice el verso siguiente, estos hombres tienen un propósito. Dice en el verso 12, a fin, o sea, Él dio a estos hombres ¿con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos hombres son dados por Dios, por Cristo glorificado, a fin de cumplir una labor. Pero, si usted se da cuenta, no son ellos los que hacen la edificación, sino ellos son puestos ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Entonces aparece otro grupo de personas importantes, los santos. Aunque los profetas, los apóstoles, los maestros también son santos, también son parte de la iglesia, pero Dios los colocó en la iglesia y les dio una función, un trabajo particular. Pero el propósito de todos ellos es perfeccionar a los santos, porque como vamos a ver, los santos son los que hacen la obra de la edificación. Esa palabra clave acá es perfeccionar. En el griego es katartismos. ¿Qué significa? La Biblia de las Américas lo traduce así: a fin de capacitar a los santos. La Nueva América SB dice a fin de equipar a los santos. Y la Biblia en Jerusalén dice para el ordenamiento correcto de los santos. Entonces quiere decir, hermanos, que todos los hijos de Dios, todos los redimidos por Cristo son los santos, ¿no? Y todos somos responsables en la edificación de la iglesia de Cristo. Pero los santos necesitamos ser perfeccionados. Los santos necesitamos, como cristianos, ser de alguna manera capacitados, de alguna manera ser formados, entrenados, preparados para la edificación de la iglesia. Entonces, la edificación de la iglesia es así. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Él ascendió, Él envió los 5 ministerios para que estos 5 ministerios repartidos en todo el pueblo de Cristo preparen, entrenen, capaciten y perfeccionen a los santos, porque en últimas la obra de la edificación la van a hacer los santos. Hermanos, esa idea, yo digo que para el cristianismo de nuestra generación esa idea es totalmente revolucionaria. Porque a veces nosotros tenemos la idea así: yo voy a la iglesia, yo ofrendo, porque yo espero que el que está allá adelante haga la obra. Es como si yo le pagara a él por predicar, pagara a él por pastorear, pagara a él por evangelizar, pagara para hacer la obra de Dios, ¿cierto? Esa es la idea que tienen muchos cristianos. Yo voy el domingo y cumplo, doy mis diezmos, oro para que ellos hagan la obra de Dios, ¿cierto? Pero aquí Cristo y Pablo nos dicen que la obra de Dios no es así. Nos dice que aquellos que están puestos, ni siquiera están puestos para que ellos hagan la obra. Ellos están puestos para que hagan una obra en nosotros, nos capaciten, nos disipulen, nos enseñen, nos maduren por la palabra en los diferentes ministerios, a fin de que nosotros hagamos la obra. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la obra necesitamos, como dice acá Pablo, necesitamos ser perfeccionados, entrenados. Entonces piense esto: todo don hombre dado a la iglesia
sea un maestro, sea un pastor, sea un evangelista. En últimas, su función, su trabajo, su ministerio es hacer lo que Dios le ha mandado para que los otros puedan hacer lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, una iglesia es como algo así, ¿no? Una iglesia local es como un centro de entrenamiento espiritual, donde el evangelista hace obra evangelista, pero enseña a otros a evangelizar. Donde el pastor pastorea para que los otros aprendan a pastorear. Así sean sus hijos, su casa, otros hermanos. ¿Sí? Donde el maestro enseña para que algunos entiendan la palabra y puedan ser preparados por esa palabra para hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, los ministerios, porque nosotros necesitamos comenzar a quitarnos esas ideas que a veces están muy arraigadas en nuestra visión cristiana. Los ministerios no son ni para una exaltación personal, ni para que la iglesia gire en torno a ellos, sino los ministerios son puestos para capacitarnos a nosotros, entrenarnos a nosotros, para que nosotros como cristianos maduros podamos llegar a hacer la obra de Dios. Entonces usted debe entender, cuando usted va a la reunión, usted es edificado por la palabra, enseñado por la palabra, usted está madurando en medio de la iglesia, el fin es que usted cumpla una función como miembro del cuerpo de Cristo. Imagínese usted, no sé qué ejemplo dar, imagínese usted llega a una obra donde al ingeniero le toca traer el material, cargar el material, levantar los muros, pintar. Sería cierto que no, esa obra está como rara. Pero a veces lo que uno espera de ciertas personas. Traigan el material, pinten, ¿no? Y uno es espectador. Y a veces, hermanos, creo que también esa idea equivocada que tiene la iglesia, la tiene porque también los que están en el ministerio no han entendido cuál es su principal labor. Su principal labor no es hacer todo. Su principal labor es preparar a la gente para que la gente haga la obra que Dios le ha mandado a hacer. Es una iglesia donde los pastores son acaparadores de toda la actividad ministerial. Es una iglesia que en última no va a crecer nunca sanamente. Los pastores, los maestros deben ser capacitadores para que la iglesia se levante como el cuerpo de Cristo. Y eso tiene que tener una renovación, una iluminación en aquellos que están en el ministerio, pero también implica que la iglesia entienda sus responsabilidades. Por eso estamos viendo lo importante de tener una visión de cómo Dios hace la obra y conformarnos a la manera de Dios y no tal vez a las prácticas equivocadas que hemos aprendido en nuestra generación cristiana. Entonces, hermanos, la iglesia es edificada por la obra de los santos. Y Dios puso ministerios para perfeccionar a esos santos. Obviamente que por el mismo ministerio ahí tenemos un servicio, tenemos un trabajo, pero en sí la edificación de la iglesia incluye a todos los santos. ¿Sabe que el libro tiene una de las lecciones más maravillosas? Que a veces uno cuando está leyendo su Biblia pasa esas hojas como si no fuera importante. El final de la epístola de Pablo a los Romanos. ¿Usted ha leído el final de la epístola de Pablo a los Romanos? Haga esa tarea. Cuente cuántos nombres de personas menciona Pablo que son sus colaboradores. Fulana, sutana, la familia de tal, que es como una mamá, ha servido a esto, una cantidad de nombres. Usted dice, pero ¿por qué Dios puso esos nombres? Porque aunque Pablo era el apóstol que plantaba iglesias, pastoreó a muchos, evangelizó a muchos, ese trabajo de Pablo era perfeccionar una cantidad de santos que eran los que estaban en sí llevando a cabo la obra del ministerio. Entonces, hermanos, la edificación de la iglesia incluye una obra de un ministerio, de 5 ministerios que Dios da a su iglesia, hombres,
pero incluye la actividad de todos los santos. Mira esto que decía John MacArthur. MacArthur dice algo bien interesante en relación a este pasaje. Él dice, escúcheme esto, ningún pastor, ni siquiera un considerable grupo de pastores en una iglesia, puede hacer todas las cosas que una iglesia necesita hacer. Sin importar cuántos dones, talentos, dedicación pueda tener un pastor, la obra que es necesaria hacer en el lugar donde Dios lo ha llamado a ministrar, siempre excederá en gran medida su tiempo y capacidades individuales. Su propósito en el plan de Dios no consiste en tratar de satisfacer Él mismo todas sus necesidades, sino equipar a las personas que están bajo su cuidado espiritual para que tales necesidades sean satisfechas. Este hombre entendió lo que era el ministerio. Por más que quiera, lo que él dice es cierto, ¿no? Por más que uno quiera. En esos días, un hermano se accidentó y yo, Señor, yo quiero ir a visitarlo. No pude, hermanos. No pude, lo pude llamar. Ayer me enteré, me mandaron una foto, hermano, fuimos a visitar a tal hermano. Y yo me enteré, hermano, estuvimos en la casa de tal hermano y lo visitamos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Personas que yo quisiera evangelizar a todo el mundo, pero qué lindo es cuando llega una persona que le evangeliza a un hermano en la iglesia. Esa es la iglesia, ¿no? Esa es la iglesia. Pero hay cristianos que se acostumbraron tanto a ese modelo antibíblico de iglesia de nuestros días que si no lo llama el pastor se indigna. No se sienten amados. Porque si no es el pastor, y obviamente el pastor tiene que hacer ciertas funciones, pero hay cosas que lo exceden. Ningún hombre es suficiente para eso. Entonces, el ministerio en la iglesia en su diversidad tiene que apuntar a levantar una iglesia comprometida. Sí, hermanos, y mira esta frase, porque a veces también nosotros tenemos unas ideas muy equivocadas a veces en nuestra vida cristiana. Alguien decía, la mera asistencia a una iglesia puede ser el pobre sustituto para la participación activa en el ministerio de la iglesia. Hay cristianos que piensan que ya fue el domingo. Entonces su conciencia ya como si ya cumplió. Hermano, va a cumplir. Y si fue el domingo, fue porque el domingo Dios le quería hablar, enseñar, para prepararlo para algo. Es lo que decía Hernández Díaz López, un brasilero. Los comentarios son buenísimos. Decía, en el Nuevo Testamento es indiscutible cómo se ve el ministerio, no como la prerrogativa de una élite especial, sino que es la vocación privilegiada de todos los santos que hacen parte del pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no, hermanos? Usted, si es un hijo de Dios, usted hace parte de la edificación. Y como lo enseñaba Alberto, ¿lo está edificando con materiales preciosos o con materiales baratos? Pero algo estamos edificando. ¿Sí? Entonces, alguien decía que usted puede ver la iglesia como un crucero de placer. Usted en un crucero de placer, usted paga por entrar, usted va ahí como, le lleva la comida, todo así chévere, disfrutar. Pero la iglesia no es como un crucero de placer, sino como un barco de guerra. ¿Y saben que en el barco de guerra no hay ningún turista? Todos son soldados y todos cumplen funciones y todos están en guerra. Esa es más la idea bíblica. ¿Sí? Entonces eso requiere un compromiso como dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces volvemos a la idea de la iglesia como un edificio, ¿no? Como algo que se está edificando. Yo edificaré mi iglesia, como un templo espiritual que Cristo está edificando y de la cual todos nosotros hacemos parte. Dice que los santos hacen esa obra en el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, así como Moisés edificó el tabernáculo, Salomón el templo, Nehemías los muros de Jerusalén, como cristianos nosotros somos parte de una gran edificación espiritual y es la iglesia. Entonces, aquel que fue glorificado, él envió, constituyó el ministerio para que todos los santos fueran preparados para la edificación de la iglesia. Entonces, ahora, hermanos, piense esto también, porque lo pasé, pero me parece algo importante. Tenga la idea de que para ser parte de esta edificación usted necesita preparación. Preparación. Usted necesita ser perfeccionado. Y la persona, yo quiero evangelizar, y a veces no conoce el evangelio. Yo quiero servir en eso, yo quiero servir, y no tiene humildad. Yo quiero trabajar en eso, yo quiero trabajar en esto, y no ha sido quebrantado. Yo quiero hacer eso y todavía no ha madurado. Entonces, la edificación requiere santos, pero santos perfeccionados. Y es el problema del cristianismo en muchos lugares. Santos infantiles, inmaduros, carnales, ¿no? Como los corintios, llenos de pleitos, llenos de inmadurez, llenos de herejía, O sea, hay lugares donde realmente la iglesia no puede ser edificada porque los santos allí son inmaduros, necesitan que usted les dé leche. Pero una vez usted comienza en el ministerio, o el ministerio de la iglesia comienza a discipular, a predicar la palabra, a alimentar a la gente, a fundamentarla, a entrenarla, la iglesia va comenzando a levantarse. Y una iglesia madura es una iglesia que, como vamos a ver acá, una iglesia perfeccionada, es una iglesia que va a trabajar en esa edificación. Entonces piense que si usted es un nuevo creyente o si usted está llegando a la iglesia y se está aprendiendo, cuando usted está siendo entrenado, se están abriendo posibilidades, es porque Dios lo quiere perfeccionar, es porque Dios lo quiere madurar, es porque Dios lo quiere entrenar. Porque si usted es parte del cuerpo de Cristo, o sea, si usted es un verdadero nacido de nuevo, usted en alguna parte del cuerpo está, y en esa parte del cuerpo que usted está, tiene una función. Y si usted no la cumple, el cuerpo sufre, ¿cierto? Entonces Dios está trabajando en nosotros, perfeccionándonos, trabajando, enseñándonos, madurándonos, para que seamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este punto, todos, pues, entendiendo cómo es la obra de Dios, deberíamos pensar qué parte del cuerpo soy, qué funciones tendré, hacia dónde me está llamando, qué me está perfeccionando Dios en mi vida y qué propósito tiene, ¿sí? Porque, hermanos, todos tenemos un propósito en la iglesia. Todos tenemos un lugar en la iglesia. Si la iglesia es una iglesia, en términos bíblicos, sana, saludable, debe estar estimulando a todos los miembros del cuerpo de Cristo a cumplir una función. Entonces dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces este pasaje, hermanos, nos muestra Cristo exaltado, Cristo dando dones, esos dones entrenando a los santos y los santos haciendo una obra. Y dice al final, que ya es como el objetivo de esa edificación, verso 13, hasta. O sea, ¿saben cuándo termina ese trabajo? Hasta. Es la meta que tiene este trabajo. El hermano Alex Montoya decía que la edificación de la iglesia es de esos trabajos que parece que nunca acaban. Usted construye una casa y se demora 5 meses, 1 año, pero usted acaba. Construir un centro comercial se demora un buen tiempo, pero acaba. Pero la iglesia es como un trabajo que siempre está. Usted comienza a evangelizar un grupo, se convierte, los discípulos, los prepara, ya están creciendo, ya están fortaleciendo y llegan nuevos creyentes. Entonces, como otra vez de nuevo. Y usted sigue, siempre está, usted nunca acaba. Esto es una cosa que sigue y se amplía, pero usted sigue y sigue. Porque el objetivo es uno. ¿Y cuál es el objetivo? Hasta. Esa frase. Hasta que todos. Esa frase.
todos, no solo algunos, hasta que lleguen unos a... Pablo entiende que esa obra es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues Pablo entiende que esta edificación, por eso esa edificación lleva siglos, hermanos. Esta edificación es hasta que todos los que han de ser salvos lleguen a la estatura de la madurez de Cristo. Porque en últimas ese es el propósito eterno de Dios. Romanos dice que a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó a estos llamó. Y a los que llamó justificó, y a los que justificó a estos glorificó. Y dice en el mismo pasaje que todos estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. O sea que de alguna manera la edificación de la iglesia tiene como meta que todos los miembros de esa iglesia lleguen a la madurez de Cristo, a la estatura de Cristo, lleguen a expresar plenamente el carácter de Cristo. Entonces miren lo interesante, la meta de la iglesia, esto es bien importante, hermanos. La meta de la iglesia no es llegar a ser famosa, no es llegar a ser relevante, no es llegar a ser exitosa en este mundo, no es llegar a tener un imperio económico, no es llegar a tener grandes construcciones. La meta de la iglesia es llegar a ser como Cristo. Esa es la meta de la iglesia, hermano. Porque hermano, tal vez no existe mayor gloria para la iglesia que llegar a ser hecha conforme al glorioso Hijo de Dios. Que la belleza del carácter, la belleza de la santidad, la belleza del amor de Cristo se ha reflejado plenamente en nuestras vidas. Porque ciertamente es que ya reflejamos en algo a Cristo. La fe de Cristo, la pureza de Cristo, el carácter, ya en algunos vemos esos rasgos, ¿no? Pero dice plenamente, o sea, maduramente, hasta que Cristo sea visto en nosotros. Ese es el objetivo. Pablo dice que Dios ascendió, exaltó a Cristo, Cristo dio a la iglesia dones, los dones trabajan para que los santos cumplan la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a esa meta, a esa estatura adulta, si se puede decir, a esa plenitud. Entonces, de alguna manera es el propósito que perseguía Pablo, y también es el propósito que persigue la verdadera edificación del pueblo de Dios, que los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento, a la plena madurez, a la plena unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hasta que nos diga, oiga, Cristo está completo en todos, hasta ese momento no habrá terminado nuestra labor. Generación tras generación de cristianos han venido trabajando en unión a Cristo, en unión a los ministerios, con el propósito de que los salvos lleguen a la estatura y la madurez de Cristo. Entonces, como les decía, hermanos, este pasaje de alguna manera nos muestra cómo Cristo va desarrollando su obra a través de los ministerios y de los santos, con el propósito de obtener este objetivo, que la iglesia sea una iglesia madura, gloriosa y preparada para las bodas del Cordero. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, ya aterrizado a la práctica de una iglesia local, está basado en esta visión gloriosa que nos muestra la palabra de Dios. Cómo Cristo, glorioso, ha determinado que Él va a edificar su iglesia a través de hombres en el ministerio y a través de santos perfeccionados que cumplen esa labor. Entonces, de alguna manera, como les decía, hermanos, al comienzo, estamos poniendo la base. Estamos como hasta ahora como el profeta metiendo los pies en el agua poco a poco para ir encontrando un poco
todo lo que dice la revelación de Dios de cómo se debe edificar la iglesia. Estamos empezando primero por la parte espiritual, doctrinal, teológica, para después ir introduciéndonos un poco más en los aspectos prácticos de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eso nos muestra las pautas generales de ese trabajo. Es que el Señor nos siga hablando, ¿ven, hermanos? El Señor nos siga despertando para entender este misterio y que podamos caminar y ser fieles a la luz de la revelación de la palabra. Pues vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar, vamos a dar gracias y bueno, vamos a tener un tiempo también para compartir un poco lo que estuvimos viendo hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el misterio que está oculto, Señor, desde los tiempos, tú nos lo has revelado en Cristo Jesús. Y no solo nos has mostrado que tu Hijo Jesús tiene un gran propósito que es edificar tu iglesia, Señor, sino que nos has mostrado la manera como Él ha determinado edificar esa iglesia, Señor. Gracias por todos los dones, hombres, sus trabajos, sus ministerios que has dado a tu iglesia, Señor. Y gracias por todos los santos, Señor. Oramos para que tú levantes iglesias llenas de santos maduros, capaces, preparados, fortalecidos para llevar a cabo la obra del ministerio que tú has encomendado. Oramos para que en estos días podamos ser participantes, Señor, de este gran llamamiento celestial y que podamos colaborar con lo que tú estás haciendo para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por estos asuntos, gracias por lo que nos vienes mostrando, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que realmente podamos decir como el apóstol Pablo que no fuimos rebeldes, Señor, a la visión celestial que tú nos has dado. Bendice aún el compartir que vamos a tener ahora, las preguntas, los aportes de cada uno de mis hermanos. Y podamos seguirnos edificándose en ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.